Buenas tardes, bienvenidos a todos al sexto episodio de Aura de Binet. En este momento tenemos en el sexto episodio titulado La comunicación efectiva, la clave de las mejores relaciones. Este episodio será dictado por la licenciada Laura Requis, licenciada en Educación, maestría en Ciencias Gerenciales, experiencia en Desarrollo Cognitivo y coordinadora regional del Centro Gumilla. Con ustedes, la licenciada Laura Requis. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que están presentes. Hoy vamos a hablar de la comunicación efectiva, la clave de las mejores relaciones. Espero que todos estén animados y les guste lo que van a escuchar. Durante esta presentación, la licenciada Requis nos explicará sobre la comunicación efectiva. Agradecemos a los participantes que tengan alguna pregunta, esperar hasta el final, porque ella desarrollará el tema y finalmente pueden hacer sus preguntas. Buenas tardes. Como dijo mi moderador, mi nombre es Laura Requis y les voy a hablar de la comunicación efectiva. Cómo hacernos entender y entender a los otros. Comencemos por afirmar lo que dice Waslavic en su libro Teoría de la Comunicación. Es imposible no comunicarse. La no comunicación no existe. Todo comportamiento es una forma de comunicación y no se refiere únicamente al lenguaje oral, sino también al lenguaje corporal. Bueno, ahí les dejo ese planteamiento para que lo reflexionemos más adelante. Al comunicarnos, estamos aflorando sentimientos, emociones, puntos de vista, decisiones y colocamos al descubierto parte de nuestro ser. De esta manera, la comunicación juega un papel fundamental para tener relaciones saludables con las personas que nos rodean. Hoy vamos a tratar algunos temas interesantes que tienen que ver con la comunicación. Vamos a hablar de cómo nos comunicamos, qué nos limita la comunicación y las claves para ser asertivos al comunicarnos en nuestro ambiente personal, en el ámbito laboral y también en el digital. Recuerden que la comunicación digital está ocupando un espacio importante en la vida de todos nosotros. Al comunicarnos, esta imagen me gusta mucho porque refleja todo lo que significa la comunicación. Al comunicarnos, estamos aflorando sentimientos, emociones y puntos de vista, como les dije anteriormente. Comunicarnos de manera efectiva brinda múltiples ventajas que ayudan a proyectar confianza, a resolver diferencias y crean un ambiente agradable en nuestro entorno inmediato, sea familiar, social o laboral. Es decir, en todos los escenarios que nos presenta la vida. En este encuentro, les comento que esto va a ser una abreboca porque en el curso acerca de comunicación efectiva y asertiva, a través de Aura Academy, profundizaremos lo que voy a proporcionarles, que son herramientas prácticas para hacernos entender y entender a los otros en todos los ámbitos de la vida. Muy bien, entremos en materia entonces. ¿Cómo nos comunicamos? La comunicación involucra diferentes actores y elementos a considerar. Comencemos por definir de la forma más básica qué es comunicación. La comunicación es un modo de intercambio de información entre un emisor y un receptor, en el cual el primero transmite el mensaje y el segundo lo recibe. En este proceso ocurren ciertos eventos donde influyen diversos factores. Hoy vamos a detenernos un poco para conocer cómo se produce este proceso y cuáles son las maneras, los modos y los mecanismos para comunicarnos. Básicamente, la comunicación involucra diferentes actores, como dice la lámina, y consideramos algunos, como son un emisor. El emisor es el encargado de iniciar la acción de comunicar y emitir cierta información.
También tenemos al receptor. El receptor, que es quien recibe el mensaje o información y lo va ajustando y lo va interpretando según los llamados signos lingüísticos. Un receptor que luego de su interpretación estará en capacidad de emitir una respuesta al emisor. Entonces, el emisor también se convierte en receptor, porque la comunicación en su mayoría es bidireccional. Después tenemos el mensaje. Resulta que el mensaje es la materia del proceso, es decir, como la carnita de la comunicación. El contenido bien sea de una carta, de un correo, un mensaje hablado, grabado o simplemente un gesto. Después vamos a hablar de esto. También están los canales de comunicación. Estos son los medios a través del cual es transmitida la información. Pueden ser personales, interpersonales, unidireccionales y también bidireccionales. Hay otros autores que también los clasifican en audiovisuales, radiofónicos, impresos y digitales. Tenemos los códigos, que son elementos fundamentales en la comunicación. Son estos signos del idioma y los símbolos que son combinados con el emisor según sea el mensaje que se desea transmitir. Los contextos, también elementos básicos en la comunicación. Estos son el medio, el entorno, que rodean tanto al emisor como al receptor al momento de realizarse la comunicación. Y puede ser la ubicación geográfica o el espacio físico. Ahora bien, hay diversas maneras de comunicarnos. Comencemos con la comunicación verbal. Podemos decir que hay múltiples formas de comunicación verbal, también llamada comunicación oral, como son los gritos, los silbidos, los llantos, la risa. Estas expresiones verbales pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias o primitivas de la comunicación. La forma evolucionada de la comunicación oral es el lenguaje articulado. Los sonidos estructurados que dan lugar tanto a las palabras como las sílabas, como las oraciones con las que nos comunicamos los demás. Las formas de comunicación escrita también están catalogadas como comunicación verbal y son múltiples y variadas, numerosas, y entre ellas están los grafitis, los alfabetos, los jeroglíficos, los ideogramas, las siglas, los logotipos, todo eso que es comunicación escrita que también nos está dando un mensaje. Otra manera de comunicarnos se llama la comunicación no verbal. Y esta, imagínense, forma parte del 80% de nuestro modo de comunicarnos. La comunicación no verbal que adoptemos va a influir mucho en la forma en que la otra persona va a recibir el mensaje. Para ello es muy importante mantener el contacto visual, directo con las otras personas, tener una postura erguida, no demostrar que estamos tensos, esto quiere decir demostrar seguridad con nuestro cuerpo, y eso facilitará que esta postura y estos gestos, estos movimientos, la gesticulación, hablan por nosotros. Es decir, nuestro cuerpo siempre habla, aunque no articulemos palabra. También hay otra manera de comunicarnos que se llama la comunicación paraverbal. La comunicación paraverbal, es aquella intermedia entre la verbal y la no verbal. Abarca los elementos que acompañan a la formulación del mensaje y que forman parte del hecho comunicativo. Es nada más y nada menos cómo se dicen las cosas que se dicen. Como dicen por ahí, la manera como decimos las cosas. El tono de voz, la articulación, el ritmo, las pausas, los silencios, todo eso forma parte de la comunicación que llamamos paraverbal. Ahora, también les voy a comentar acerca de la comunicación digital. Esta no escapa de estas tres formas de comunicarnos. O sea, dentro de la comunicación digital está la verbal, la no verbal, la escrita, la paraverbal. Está inmersa en esas comunicaciones.
Y en estos tiempos nos toca adaptarnos a una nueva forma de comunicarnos. La nueva forma de comunicación, conocida como la comunicación digital, nos permite utilizar diversos medios para plasmar todo tipo de elemento comunicativo mediante las imágenes, los blogs, las redes sociales, los videos, las páginas web y bueno, pare de contar. Gracias a la rapidez que permite alcanzar los medios digitales, la comunicación tradicional se ha convertido en digital en gran medida. Ya venía avanzando a pasos agigantados y con la pandemia creció mucho más esta modalidad de comunicación. Y les digo algo, la comunicación digital vino para quedarse. La comunicación digital es muy importante actualmente debido a que su gran eficacia nos ayuda a estar comunicado y cerca con cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo. Esto es una gran ventaja. Esta imagen que ven a continuación nos ilustra claramente cómo sin articular palabra estamos hablando. Fíjense los gestos de esta persona que no dice nada, no lo estamos escuchando, pero su rostro nos está contando cualquier historia. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que nos limita la comunicación. Hablemos un poco acerca de las barreras y de las distorsiones que hay en todo proceso de comunicación y que nos limitan nuestra capacidad efectiva de comunicarnos. Las barreras de la comunicación son obstáculos o interferencias que distorsionan el mensaje. Tenemos diversas barreras, están las físicas, las semánticas, las fisiológicas, las psicológicas y las administrativas. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Las barreras físicas son las circunstancias que se presentan en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. Por ejemplo, los ruidos, la iluminación, las distancias en kilómetros, ubicarnos en diferentes espacios, la falla y la deficiencia de los medios que utilizamos para transmitir el mensaje, es decir, y todos lo sabemos en estos momentos, la falta de energía eléctrica, la falta de internet, eso es una barrera física. Las barreras semánticas. Esto es el significado de las palabras. Cuando no se precisa su sentido, estas se prestan a diferentes interpretaciones. Así, el receptor interpreta lo que dijo el emisor, según sea su contexto cultural o el aprendizaje o la experiencia que tenga. A ver, un ejemplo. Si una persona hace un pedido y dice, por favor me lo entregan lo más pronto posible, esto puede tener diferentes significados. Desde que la persona lo entiende como inmediatamente hasta que la persona lo entiende como rápido, pero no es urgente. Aquí hay dos palabras que hacen de barrera y son pronto y posible. La interpretación del mensaje en este caso puede tener varios significados. Hablemos ahora de la barrera fisiológica. Estas son las que impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a las condiciones fisiológicas del emisor o del receptor. Tales condiciones pueden afectar cualquiera de los sentidos o alguna discapacidad, sea total o sea parcial. Ejemplo puede ser la alteración de aquellos órganos que constituyen los sentidos. Una persona sorda, una persona ciega, o una persona que no sepa leer, o muda, o que tenga alguna discapacidad de tipo cognitivo. Vamos con las barreras psicológicas. Representan la situación psicológica particular del emisor y del receptor, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia la persona con quien se está comunicando o con el mensaje que está transmitiendo. Pueden ser estados emocionales como temor, odio, tristeza, alegría, euforia. Todo esto modifica el mensaje que nosotros queremos transmitir y puede perjudicar de alguna manera el entendimiento de la información que se quiere dar.
Después hablaremos de las distorsiones de la comunicación que están dentro de esta barrera de tipo psicológica. También están las barreras administrativas. Estas barreras pueden ser por falta de planeación, por presupuestos no aclarados, por distorsiones semánticas, por diferentes canales de transmisión de la información, por dificultades en la comunicación interpersonal, por desconfianza, por amenazas, por temor o por sobrecarga de información. Es decir, que esta barrera se observa más en el ámbito laboral y tiene elementos de las otras barreras. Cada uno vaya ubicándose en cuál de todas estas barreras tiene, aunque la comunicación humana, todos tenemos algo que nos distingue de los otros. Muy bien, ahora vamos a hablar de las distorsiones de la comunicación. Las distorsiones de la comunicación, como les comenté anteriormente, están inmersas dentro de las barreras psicológicas. Según Manuel Escudero, él las llama distorsiones psicocognitivas y las clasifica de la siguiente manera. A ver, tenemos la distorsión por hipergeneralización. ¿Qué significa esto? Que a partir de un hecho específico se crea una idea general sobre el mundo. Por ejemplo, si en mi experiencia yo he tenido jefes que son autoritarios, entonces para mí todos los jefes son autoritarios. Es el típico comentario que dice, todos los hombres son iguales. Bueno, eso es una hipergeneralización. El filtrado. El filtrado es solo aquello que las creencias, la experiencia, el desconocimiento y el desinterés permiten que le prestemos atención a algo. O nos centremos o nos distraiga lo que la otra persona está diciendo. Por ejemplo, si el emisor habla de deporte y el receptor no le interesa el deporte, sino le interesa la música, muy probablemente no va a prestar atención al mensaje que le está llegando. Eso sucede con las religiones, con las comidas. En fin, muchas personas filtran la información de acuerdo a sus intereses y no dan apertura a temas diversos. Tenemos el pensamiento polarizado, que es el mundo cuando se divide en bueno y malo, en bonito y feo, o si estás conmigo eres mi amigo y si no, estás en mi contra. O sea, yo creo que no hace más falta dar ejemplos alrededor de este tipo de distorsión. La autoacusación es yo soy culpable de todo lo que pasa, todo es mi culpa. O sea, la persona autorreferencia todo lo negativo. La autoatribución es cuando se atribuye todo. O sea, es la persona que tiene esta distorsión en la comunicación suele decir que todo me compete a mí. O sea, es una persona que no delega ni tiene confianza en los otros. La lectura del pensamiento es lo que el otro está pensando. Se asume que conocemos el pensamiento de las otras personas. Clásico decir, yo sé qué es lo que tú estás pensando. El error del adivino es cuando se hace predicciones sin información veraz. Esto significa la anticipación de los hechos y las reacciones. Es tratar de adivinar cómo va a reaccionar el otro y anticiparnos a lo que la persona va a hacer o va a decir. El debería es otra distorsión que trata de interpretar el mundo a partir del deber ser y no de lo que es. Las personas que miran el mundo desde el deber ser entran en contradicción permanentemente porque la realidad muchas veces está muy alejada de la manera de pensar o de actuar. La proyección es interpretación de lo que sucede al otro y a otros por lo que realmente me sucede o me sucedió a mí. Es típico decir, a ti lo que te pasa es que la falacia sobre el control. Es creer que se tiene todo controlado o no se puede controlar nada. Es la expresión que siempre hemos escuchado por ahí que dicen, tranquilo, todo bajo control. El razonamiento emocional
Otra distorsión que dice, es aquel donde hay ausencia de argumentos lógicos. Es interpretar la vida a través siempre de las emociones, a través de lo que me duele o de lo que me hace feliz. Y la descalificación de lo positivo, que es que ante un hecho se busca siempre el detalle objetable para descalificar. Por ejemplo, esta distorsión pudiera ser, tú pudiste haberlo hecho mejor, o está bien, pero. Son las personas que siempre le encuentran un pero a todo. Antes de pasar a otro punto, quiero comentarles que en nuestras relaciones con los otros tenemos muchas barreras y distorsiones que dificultan nuestra comunicación. La clave para ser un comunicador efectivo es pensar antes de responder, es realizar preguntas de chequeo y practicar la escucha activa, es decir, estar atentos a lo que el otro nos está diciendo para poder comprender lo que dice y no responder de manera inmediata. Yo estoy segura que todos ustedes se están viendo reflejados en estas distorsiones, porque la comunicación humana involucra la personalidad, el carácter y las circunstancias. Igualmente, cada día podemos ser mejores comunicadores, se los aseguro. Ahora vamos a hablar un poco sobre, ya vimos, vamos a hablar sobre las claves para ser asertivo. Ya vimos cuáles son esas cosas no tan buenas que tenemos en nuestro quehacer en la vida cuando nos comunicamos. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para ser mejores comunicadores. Antes de hablar de las claves, es importante distinguir algunas características que diferencian a la comunicación efectiva de la asertiva, porque estábamos hablando todo el tiempo de efectividad. Ahora vamos a hablar de asertividad. Una comunicación efectiva se fundamenta en la claridad, ya que de esta manera las ideas principales se identifican y comprenden fácilmente. En cuanto a una comunicación asertiva, el respeto es una de las capacidades que la definen porque permiten darle valor a las opiniones de los demás. En la comunicación efectiva es concisa y siempre va al grano. En la comunicación asertiva se priorizan las buenas relaciones con los demás. Ya están viendo cuáles son las diferencias, ¿no? Comunicar de manera efectiva significa ser concreto. La comunicación efectiva es correcta en cuanto a información, elección de palabras y gramática. En cambio, la comunicación asertiva se cultiva mucho la capacidad de comunicarse para evitar malos entendidos. En conclusión, yo diría que una se complementa con la otra, porque una es precisa y la otra es cuidadosa de lo que queremos comunicar, cómo hacerlo. Es decir, para ser un comunicador efectivo hay que ser asertivo, es decir, hay que ser empático en lo que comunicamos. Ahora vamos a hablar de las claves para ser asertivo cuando nos comunicamos a nivel personal. Hay que mostrar interés por las personas, prestando atención a lo que dicen para dar una respuesta o hacer un comentario pertinente. Hay que tener claras las prioridades y objetivos. A veces decir no favorece la comunicación, libera porque estamos poniéndonos delante de la situación como personas. La escucha activa, otra vez, aparece la escucha activa. Escuchar para comprender, ayudar a dar una respuesta perfecta. Ser directo y empático al comunicarnos. Aquí combinamos la efectividad con la asertividad, sin rodeos, al grano, siempre tomando en cuenta el punto de vista de los otros. Pon límites sanos. Esto significa evitar las ambigüedades, es decir, cuando somos claros y precisos, sabemos hasta dónde podemos llegar y
que la otra persona nos entienda claramente y entienda cuáles son los límites. Pedir retroalimentación es muy importante. Esto es chequeo con el otro. ¿Y cómo vamos yendo? ¿Cómo vamos entendiéndonos? ¿Sí? Eso es lo que todo el mundo llama el feedback. Bueno, eso es retroalimentación. En lugar de afirmar, mejor negar. Perdón. En lugar de afirmar o negar, mejor pregunta. Aquí se aplica nuevamente la escucha activa y el chequeo. Ante la duda, mejor hay que preguntar. Así nos evitamos malos entendidos. Las claves ahora para ser asertivo en el ámbito laboral. En el ámbito laboral también tenemos relaciones personales porque trabajamos con personas. Aquí hay que aplicar las claves personales y estas que les voy a comentar ahora. Mirar a los ojos de tu receptor. Cuando queremos expresar algo, es muy importante mantener la mirada y también es primordial dejar todo lo que estamos haciendo cuando alguien se dirige a nosotros, cuando nosotros hacemos el rol de receptor. Utilizar un lenguaje corporal como la gesticulación, estrechar la mano y otras expresiones según el contexto donde nos encontremos. Emplea un lenguaje claro y conciso. Así nuestro receptor entenderá claramente lo que le queremos decir. En las órdenes o instrucciones a nivel laboral es vital ser claro y conciso, ser concreto. Utilizar cumplidos. De vez en cuando es importante, porque lo cortés no quita lo valiente. Y en el ámbito laboral es asertivo reconocer los méritos de nuestros trabajadores y compañeros. No te olvides del contexto. El contexto es muy importante para crear un ambiente laboral adecuado y acorde a las exigencias de las tareas a realizar. Recuerda que todo comunica. Un ambiente agradable y acorde da mejores resultados. Emplea el tono de voz adecuado al contexto, llámese espacio físico, grupo etario o cualquier ambiente donde nos encontremos con quien estemos trabajando. Sé empático. Para ser asertivo hay que considerar cómo está nuestro equipo de trabajo, conocer su situación personal y cómo está el clima organizacional. Escucha de manera activa. ¿Ustedes se han dado cuenta que la escucha activa aparece en todas las claves, en todas las definiciones? Sí, ya hablamos de escucha activa. Es importante comprender el mensaje para dar respuestas asertivas. Respetar el turno. Esto es porque todos tenemos derecho a participar y a expresar nuestras ideas y planteamientos. Y parafrasear y preguntar. Esto demuestra que estamos prestando atención y comprendiendo el mensaje. ¿Qué significa parafrasear? Es repetir con otras palabras el mensaje recibido y ante la duda, preguntar. Ahora hablemos de las claves para ser asertivo de manera digital. La comunicación digital, esta que vino para quedarse, de la cual tenemos que aprender cada vez más, porque ser asertivo en su práctica nos va a ayudar muchísimo más en la comunicación. Algunas claves, vamos a ver. En cuanto a la identidad visual, esta tiene el poder de conectar con la mente de las personas, sea a nivel personal o con un cliente que te identificará siempre por tu imagen o tu marca. La imagen y el texto van de la mano en la comunicación. Usar esta combinación con estrategias permite transmitir un mensaje coherente a quien vaya dirigido. La estrategia no es más que crear una secuencia de pasos, desde el primer contacto hasta el cierre de la comunicación o de la venta, si estamos trabajando con clientes. Usa un lenguaje acorde con tu tipo de cliente. También tener en cuenta la edad, la situación presente,
y el contexto donde se encuentran las personas que están estableciendo esa comunicación virtual o digital. Comunicar no es solo informar. Hoy más que nunca los seguidores y potenciales clientes necesitan que se les dé confianza. Esto aplica para captar nuevos clientes y mantener los que ya se tienen. Hazte visible. No hay que conformarse con ser un mero emisor, no limitarnos solo a publicar, a empatizar, a intercambiar y hasta contar historias. Todo eso debemos hacerlo y más. Hacer que el receptor se interese cada vez más por lo que nosotros le estamos ofreciendo. Y hay que usar todos los canales que se tengan a disposición para difundir el mensaje. Los medios digitales son variados y llegan a diferentes tipos de personas en cualquier parte del mundo. En conclusión, ser asertivo a nivel digital es todo un reto por la velocidad con que hemos tenido que aprender a comunicarnos por este medio. Sin embargo, tiene un alcance infinito que favorece las relaciones tanto personales como laborales y la conexión a nivel mundial. Para finalizar, quiero compartirles varias citas de los siguientes autores que resumen el significado y la importancia de la comunicación efectiva. Dice así: la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Anthony Robbins. La comunicación efectiva comienza con la escucha. Robert Galetti. Es imposible no comunicarse. De Paul Watzlawick. La comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional. Paul J. Meyer. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Peter Drucker. Con estas afirmaciones cerramos este webinar. Espero que haya sido del agrado de todos y de la comprensión también. Apartemos un rato para aprender y refrescar, y esto ha sido, yo creo que para ustedes y para mí, productivo, y para la vida nuestra en cuanto al ámbito de comunicación se refiere. Muchas gracias. Oye, Laura, de verdad, muchas gracias a ti. Muy asertiva la comunicación en este webinar. De verdad que estaba tomando nota en algunas observaciones pues interesantes sobre la efectividad y la asertividad. Pareciera que van una de la mano con la otra, porque vi que hay muchos elementos que integran la comunicación, tanto en el aspecto laboral, personal y social. Es importante cuando habló sobre las barreras que se crean. Podríamos decir, tomar como barrera la parte cultural, el nivel cultural de las personas. Cuando una persona muy profesional, muy técnico, se dirige a una comunidad que no maneja esta terminología, eso puede ser como una, digamos que sea malinterpretada la comunicación. O sea, lo que es el mensaje sea malinterpretado en el aspecto de receptor-emisor, ¿verdad? Sí, pero más que una barrera es una distorsión, porque la persona que está fungiendo de receptor es una persona que no está tomando en cuenta el contexto donde se encuentra. Y al no tomar en cuenta el contexto, pues entonces su nivel no lo pone acorde de lo que sea necesario para comunicarse de manera efectiva y asertiva con las personas con quien se encuentra. Cuando hablaba acerca de lo que la persona, el receptor, espera, es como una limitante, porque a veces cuando el emisor no dice, digamos, las palabras que el receptor está esperando, puede ser malentendido o malinterpretado. Esto tiene que ver más con efectividad de la comunicación o con asertividad. Cuénteme, yo lo veo como más hacia la parte asertiva. Claro, pero tiene que ser asertivo el emisor, porque el receptor puede malinterpretar, pero a lo mejor porque el receptor tiene barreras y distorsiones que no le permiten entender el mensaje. O sea que recuerda que es bidireccional.
Excelente. O sea, el receptor y el comunicador son parte fundamental. Ahora, el medio en el que se transmite, porque hablábamos de la comunicación digital. Hoy día tenemos gran auge en todo esto. En la época en la que yo era estudiante, estoy hablando de los años 90, se decía una imagen dice más que 1000 palabras. Después comenzaron a salir todo esto a nivel tecnológico, los videos, y recuerdo que un profesor que decía, si una imagen dice más que 1000 palabras, un video que es imagen con movimiento, dice más que mil, claro. más que 1000 imágenes. Sí. Entonces, con esta tecnología, pues siento que se han ido incorporando nuevos elementos, porque ya por lo menos a nivel tecnológico hablamos de los emoticons. Hay personas que se comunican y entienden una serie de... Solamente con emoticones, así es. Exacto, solamente con emoticones. Realmente, pues eso llama la atención porque eso ha modificado los aspectos cognitivos, porque puede que una persona que no esté tecnológicamente tan adecuada, pues ve una lista de dibujitos y emoticones, lo que va a ver son dibujitos que de repente no los puede interpretar o no los sabe interpretar. Claro, pero fíjate que los emoticones son expresiones del rostro. Entonces, antes de que aparecieran los emoticones, como dije al principio, la comunicación no verbal es el 80% de la comunicación humana. O sea, nosotros podemos comunicarnos sin decir palabra. Ahí también presenté una imagen de un joven que son varias fotos de expresiones de su rostro y esas expresiones están hablando sin necesidad de articular palabras. Bueno, recuerdo un profesor que decía que a veces hasta el silencio comunica. El silencio es una fuerte forma de comunicar. Esto me lleva a todas estas campañas que se han visto, incluso de que personas que se cosen la boca y todo esto. Sí, porque están comunicando, están haciendo saber su malentendido sin ni siquiera pronunciar una palabra. Perfectamente. Es uno de los medios de comunicación también, ¿no? El silencio. Así es. Bueno, pues agradecido, Laura, por tu presencia en estos webinars que Aura lleva a toda la comunidad. En un momento les haremos llegar a través del correo electrónico una encuesta para que las personas que participaron bien que mal nos evalúen, porque nos sirve para ir mejorando día a día. No sin antes invitarle al 7º episodio, el cual tendrá lugar el 7 de abril, que tendrá como título Herramientas dinámicas que trazan el camino exitoso de un proyecto. Este será dictado por el politólogo José Antonio Quintero Viloria. Bueno, Laura, desde Aura muchas gracias por participar y esperemos que sean muchos éxitos los que bueno. Bueno, la encuesta la estamos pasando a través del chat del... Gracias por la invitación, muchísimas gracias por las personas que se conectaron, que están apartando su tiempo para refrescar, para conocer o para disfrutar de este webinar de la comunicación efectiva. Podemos ser mejores comunicadores cada día. Bueno, tratemos de comunicarnos cada vez mejor para hacer honor a la comunicación efectiva y asertiva. Gracias. Bueno, esto ha sido todo en el 6º episodio de Aura y muchas gracias a quienes participaron. Como les dije hace rato, les repito, no sin antes invitarles al 7º episodio que tendrá lugar el 7 de abril del 2022 y se titula Herramientas dinámicas que trazan el camino exitoso de un proyecto. Bueno, esperamos verlos a todos. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias.